Peltopianos, hoy os presento Tentrix. Es un juego que sale a través de campaña de Kickstarter, está activa desde el pasado 30 de enero, es un juego de la editorial Alliance Games, su autor es Andrés Saldeño y la ilustración corre a cargo de Gua Studios. Es un juego de 2 a 4 jugadores, aunque hay cosas que pueden modificarse en la campaña, ya lo sabéis. La caja también veis que tiene un tamaño particular, pero también hay cositas que se pueden desbloquear en la campaña, así que todo lo que veis en este vídeo va a ser un prototipo de muy buena calidad, pero un prototipo, así que hay cosas que pueden cambiar y se pueden añadir. Yo os recomiendo que vayáis a la campaña directamente a ver los cambios, los stretch goals que hayan podido salir. Amantes del clásico juego Tetris, este es vuestro juego, no os lo perdáis. Vamos a verlo. Yo tengo aquí una preparación para 2 jugadores, hay cositas que cambian dependiendo del número de jugadores, pero que vienen totalmente explicadas en las reglas. Lo primero que vamos a hacer es devolver piezas de Tentrix a la caja del juego, ¿vale? Con 2 jugadores vamos a quitar 6 piezas de cada tipo. Después prepararemos el mazo de cartas de Tentrix. Para ello vamos a tener estas cartas que tienen las diferentes formas que os acabo de explicar. Lo que vamos a hacer con 2 jugadores, vuelvo a repetir, es quitar las últimas 15 cartas. Las colocaremos en el fondo del mazo, colocaremos encima la carta de cambio de nivel y colocaremos el resto de mazo encima. Previamente habremos barajado todas las cartas. Lo tercero que haremos será meter una ficha de efecto de cada tipo por jugador. Tenemos fichas numeradas del 1 al 10, pues todas ellas, 2 de cada, van a ir a la bolsita. A cada jugador le vamos a otorgar un tablero de juego, una barra de límite y una carta de resumen. Elegiremos al azar el jugador inicial y este jugador le va a dar la vuelta para indicar que es el jugador inicial. A priori vamos a colocar la barra en estas marquitas de aquí que será mitad de la tabla, aunque luego veremos que hay diferentes formas de dificultar la partida. Y esto es todo lo que necesita Tentrix para comenzar a jugar, así que vamos a ver cómo se juega. Una partida va a durar un número indeterminado de turnos y va a terminar cuando se cumpla una de 2 condiciones de final de partida. Bien puede ser que al final del turno de un jugador todos los demás jugadores han sido eliminados, entonces en ese momento ese jugador será el ganador, o que al final del turno de un jugador todos los jugadores han sido eliminados, incluido el propio jugador. En ese momento nadie ganará. Vamos a ver cómo se realiza un turno en esta partida. Lo primero que vamos a hacer es revelar una carta. Vamos a revelar una carta, el jugador activo la revela, va a coger esa ficha y la va a colocar en su tablero. Esa será la segunda fase. Vamos a ver con más detalle las 2 primeras fases. La primera que es revelar una carta y la segunda que es colocar una pieza. Lo primero, cuando revelemos cartas, simplemente pues pueden pasar diferentes cosas. Que revelemos una carta con una pieza que esté en la reserva, no pasa nada. Cogemos la ficha y la pasamos a nuestro tablero. También podría pasar que cuando revelemos una carta, esa ficha ya no quede en el tablero, porque como os he dicho, hay, en este caso, 3 copias de cada una de ellas. Cuando se revela una carta que no tiene ficha en la reserva, todos los jugadores van a bajar su límite del tablero, su barra de límite. E igualmente pasará el turno al siguiente jugador. Y otra cosa que puede pasar cuando revelemos una carta es que aparezca la carta de bajar o subir el nivel. Entonces todos los jugadores también bajarán su barra de nivel. En este momento quitaremos esta carta, barajaremos todas las cartas y nos fijaremos en el número de jugadores que quedan en ese momento. Cogeremos de la preparación inicial tantas cartas como nos digan. Si un jugador ya ha sido eliminado, pues habrá un jugador menos, contará como un jugador menos. Sacaremos las cartas correspondientes, volveremos a colocar la carta de nivel y volveremos a formar el mazo. ¿Cómo se colocan las fichas? Tenemos que imaginar que la ficha cae desde arriba. Podemos hacer un único movimiento lateral, que puede ser mientras está bajando o puede ser cuando hemos llegado a un sitio y la ficha tenga hueco para entrar. Por ejemplo, imaginaos que hemos colocado esto así en una ronda anterior. Entonces, esta ficha podría bajar recta durante todo su trayecto y podríamos hacer un movimiento hacia la izquierda para colocarla aquí. Lo siguiente que podremos hacer en nuestro turno será jugar fichas de efectos. ¿Cómo vamos a obtener fichas de efectos? Pues cuando coloquemos las diferentes fichas en nuestro tablero, por ejemplo, si esta la hubiésemos colocado aquí, cogeremos al azar una ficha de la bolsa y la colocaremos por el lado activo en estos 4 huecos que tenemos de reserva. Si en algún momento tenemos que
coger una ficha de efecto y no tenemos hueco, tendremos que utilizar o descartar una de las fichas. Hay 10 tipos de fichas de efecto disponibles y hay 3 tipos de fichas como grupo. La primera serían las naranjas, que las vamos a poder jugar en el turno de un rival. Las segundas tienen color mixto, naranjas y azules, y las podemos jugar tanto en nuestro turno como en el turno de un rival. Y por último tenemos las azules, que se van a jugar única y exclusivamente en nuestro turno. ¿Qué pasa cuando jugamos una ficha de efecto? Si la jugamos en nuestro propio tablero, pues no pasa nada, lo activamos a nosotros mismos y ya está. Pero si se lo jugamos a otro jugador, por ejemplo esta ficha que ya hemos dicho que bloqueaba una ficha, un efecto a otro jugador, lo que vamos a hacer es ponerle esta ficha, porque en partidas sobre todo a más de 2 jugadores, esa ficha no se va a quitar hasta que no llegue el turno del jugador. Es decir, que no podríamos ir a malmeter contra un único jugador, ¿vale? Ya no habría otro jugador que luego le pudiera poner otra ficha de efecto si no ha llegado su turno y se lo ha quitado. Sin embargo, si hemos jugado cartas sobre nosotros mismos, simplemente al darle la vuelta veremos que simplemente se descarta y no ocupa el hueco de bloqueo. Así que si otro jugador quiere jugar una ficha sobre nosotros, podrá hacerlo. Por ejemplo, en la número 1, cuando un rival revele su carta de Tentrix, nosotros decidiremos dónde debe colocar la pieza. Simplemente la gastaré de mi reserva y le diré dónde tiene que colocarla. Eso sí, lo que no podemos hacer es hacer que pierda de forma obligatoria, ¿vale? Es decir, imaginaos que tiene que colocar esta pieza y le digo, no, pues tienes que colocarla aquí, ¿vale? No puedo porque pisa la barra y ahora os diré cómo se pierde esta partida, ¿vale? Imaginaos que esto está aquí, pues si tiene obligatoriamente que pisar la barra no puede hacerlo. Ahora, que queráis fastidiarle bastante la posición y lo coloquéis aquí cuando por ejemplo tiene todo esto vacío, es perfectamente legal. Con la número 2, cuando un rival vaya a revelar su carta, podemos coger la pieza indicada y dejarla en espera en nuestro espacio, ¿vale? Imaginaos que esta es la carta revelada, pues si me interesa esa pieza, lo que voy a hacer es cogerla en mi espacio de reserva y nuestro rival sacará una nueva carta y cogerá una nueva pieza. Cuando llegue nuestro turno, lo que tendremos que hacer en lugar de levantar una carta será colocar obligatoriamente esta pieza que hemos robado. La número 3, que la tenemos por aquí arriba, nos dice que al final del turno de un rival, ese rival tiene que jugar un turno adicional. Aquí sí que se la jugaremos y tendrá que volver a sacar una carta y hacer lo correspondiente. Estas son las 3 fichas que vamos a jugar en el turno de un rival. Las 3 siguientes las podemos jugar en nuestro turno o en el turno de un rival. La número 4, podremos intercambiar una de nuestras piezas de Tentrix por una pieza de un rival. Y pueden estar colocadas, sin colocar, recién conseguidas o incluso en espacios de espera. Eso sí, ambas piezas tienen que ser accesibles. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesite nada para salir. Como he dicho antes, si yo tuviera colocado esto aquí, sin mover una pieza yo no puedo sacar esta, así que esta pieza no es accesible. De esta forma tampoco es accesible, aunque pueda hacer esto, este movimiento ya no es válido. Entonces esta pieza sigue sin ser accesible. Accesible sería esta que se puede quitar directamente. Con el número 5 vamos a poder robar una ficha de efecto de otro rival. Si otro jugador tiene una ficha que nos interesa, pues podríamos jugar nuestra ficha y robarle la suya. Con esta ficha de aquí, cuando otro jugador vaya a jugar una ficha de efecto, cancelaremos su efecto. Da igual a quién afecte, si sea una ficha que le afecte a él, a nosotros o como queramos. Si queremos cancelar su efecto, jugamos esta y se acabó la ficha. Y por último tenemos 4 fichas que las vamos a jugar en nuestro turno. Esta de aquí va a poder eliminar una pieza de Tentrix que esté accesible en nuestro tablero. Simplemente la quitaremos de la partida, incluso irá a la caja. Con la número 8 vamos a poder quitar 2 piezas accesibles de nuestro tablero. Eso sí, la segunda puede ser accesible cuando quite la primera. En este caso, quitaré primero esta y esta se volverá accesible. Como digo, quitaremos las 2 piezas y volveremos a colocarlas en cualquier orden donde queramos. Con la 9, tras colocar nuestra pieza de Tentrix, tendremos que colocar la misma pieza del mismo tipo en el tablero de un rival. Y con la número 10, que la tenemos por aquí, en vez de revelar una carta, elegiremos una pieza de Tentrix disponible de la reserva, es decir, de las que queden todavía disponibles por aquí, y la colocaremos en lugar de sacar una nueva carta.
Y ahora os voy a explicar lo que puede pasar cuando coloquemos una pieza, aunque también puede pasar cuando baje la barra de nivel. Os voy a explicar. Lo primero, cuando al colocar una pieza tape un símbolo de efecto, ya os lo he dicho, cogeremos un efecto de la bolsa. Pero cuando al colocar una pieza, voy a ir a lo fácil, hacemos una línea completa, nuestra barra de nivel, y solo la nuestra, subirá una línea. Si seguimos colocando piezas de forma legal, obviamente, y volvemos a hacer otra línea, por ejemplo así, nuestra barra de nivel volverá a subir. Si al colocar una pieza formamos 3 filas a la vez, podremos coger una pieza disponible de la reserva y dejárnosla en nuestro espacio de espera. Y si completamos 4 filas a la vez, es decir, colocando una única pieza nos forman 4 filas, podremos elegir una pieza disponible de la reserva y dejarla en espera y además sacar una ficha de efecto de la bolsa. Ahora, ¿qué pasa si el nivel va bajando y yo tengo que colocar una ficha y no me cabe de forma legal? Si tiene que bajar la ficha de nivel y al bajar pisa alguna ficha que tenga disponible, habremos sido eliminados. Lo mismo sucederá si tenemos que colocar una pieza y no hay una forma legal de colocarla en nuestro hueco sin pisar la línea de nivel. De esta forma también habremos sido eliminados. La cuarta fase del turno será pasar el turno, simplemente le tocará al otro jugador. Y de esta forma seguiremos jugando turno a turno hasta que se determine el final de la partida. El final de la partida, como ya os he dicho anteriormente, llegará de dos formas. Si los demás jugadores han sido eliminados, como os acabo de explicar, y al final de nuestro turno seguimos vivos, entonces habremos ganado la partida. Pero si todos los jugadores han sido eliminados, terminamos nuestro turno y por lo que sea también hemos sido eliminados, entonces todos los jugadores habremos perdido. Os voy a explicar ahora algunos modos de dificultad o de aumentar la dificultad, sobre todo para jugadores que ya tengan experiencia en este juego. El primero será bajar la barra de límite. Durante la preparación, en lugar de colocarlo aquí, pues nos pondremos de acuerdo y podremos bajar un nivel o dos desde las marquitas iniciales. La siguiente forma será revelar la carta de siguiente nivel. Cuando la revelemos, en lugar de bajar un nivel, bajaremos dos. Lo mismo sucederá cuando no queden piezas al revelar una carta. En lugar de bajar un nivel, bajaremos dos. Otra cosa que podéis hacer es jugar sin poder contactar fichas del mismo color. Es decir, si tengo esta aquí, pues el ejemplo que os he puesto al inicio no valdría porque hay dos fichas colocadas del mismo color en contacto. Podremos también eliminar ciertas piezas iniciales durante la preparación de la partida. Tras quitar las piezas correspondientes, según os he dicho, revelaremos la primera carta del mazo y quitaremos del juego tantas piezas como el número de jugadores. En este caso quitaremos esta carta, pero también quitaremos, como os estoy explicando, una partida de 2 jugadores, quitaremos 2 piezas. Entonces nos quedaremos solo con una y será más fácil que esta reserva se agote. Otra forma de dificultar la partida será que el turno termine al colocar una pieza de Tentrix. Ya os he dicho que si revelamos una carta y no hay pieza, simplemente termina nuestro turno. Y si revelamos la carta de siguiente nivel, simplemente se baraja el mazo y también termina nuestro turno. Pues esta forma de dificultar sería que hasta que no coloques una ficha obligatoriamente, no termina tu turno. Así que podrías sacar varias cartas que no tengan ficha y sigas forzando la bajada de la línea de nivel. Y estas serían las formas de dificultar un poquito estas partidas de Tentrix. Bueno, pues esto ha sido Tentrix, ya os he dicho, es una campaña de Kickstarter. Tendréis el enlace tanto por aquí arriba en la tarjetita como en la descripción del vídeo. Os lo he dicho al inicio, los amantes de Tetris, del típico Tetris de maquinita, que seguro que todo el mundo ha tenido una maquinita en casa de jugar a Tetris o habéis ido a los recreativos, da todas las sensaciones de estar jugando a este juego, pero en un juego de mesa. Y bueno, pues sobre todo nos puede servir para recordarles o enseñarles a nuestros peques o a estas personas un poquito más jovencitas que quizá no han vivido tanto ese juego como eran estos juegos más retros, más clásicos. Me parece un acierto, la mejor de nuestras suertes o la mejor de las suertes para esta campaña. Y les vamos siguiendo el ojo. Os invito, como he dicho al inicio, a que vayáis, a que veáis los stretch goals que se hayan desbloqueado, las mejoras de componentes, de insertos, de número de jugadores o de cualquier cosa que pueda ser mejorado en este juego.
Y espero vuestros comentarios, a ver si habéis entrado en la campaña y os ha gustado tanto como a mí. Nos vemos en el próximo vídeo de Mipeltopía. ¡Hasta luego! Gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día. Si tú también quieres hacerlo, apóyanos en nuestra página de Tipeee. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete.